La ciudad de Córdoba. Estamos con el doctor Oscar Atienza. Buenos días, Oscar, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Marcelo? Gracias por la comunicación, un gusto charlar siempre con vos. Bueno, Oscar, hay mucho por hablar, ¿no? Vos venías adelantando que podrían aumentar la cantidad de casos, no a lo mejor con la misma cantidad de internados que hubo en algún momento, pero que era preocupante y había que seguir cuidándose. Tengo un par de numeritos para darte y de ahí en más vos harás el análisis correspondiente. En Córdoba de 3 años a 17 se vacunaron en total 367.000 entre niños y adolescentes, con primera dosis, y con la segunda dosis 214.000, o sea, nada más que el 41% de los habilitados. A ver, ¿cómo se lee esto para cualquier médico y a qué lo atribuís? Mira, yo creo que hay alguna cuestión que hay que esperar quizás unos 15 o 20 días para ver si mejoran esos números. Porque en realidad ya deberían estar vacunados todos, ¿no? Todo ese grupo etario, porque las vacunas están. Mi gran duda es si hay algún fenómeno allí de temor de parte de los papás y la mamá que no estén terminando de vacunar a los chicos. Porque te digo que la provincia hasta fue a las escuelas a vacunar. A mi hija la segunda dosis se la pusieron en la escuela. De modo que habría que ver si no hay algún fenómeno ahí. Y hablaba los otros días con el director de un colegio privado acá en Córdoba, uno que tuvo varios casos de COVID, y él manifestaba que los adolescentes no se querían vacunar. Entonces quizás ahí esté nuestro casi 60% de adolescentes o de niños que estén faltando de vacunar, ¿no? Temor en la gente, miedo que le han infundido a algunos colegas míos y a algunos medios de comunicación, ¿no? Que siguen con la guerra en contra de las vacunas, Sinopharm, de AstraZeneca, menos de Pfizer y Moderna. Fíjate que con esa vacuna nunca se meten, siempre es con las otras. Así que quizás tengamos ahí un fenómeno. De todo modo, te digo que un 40% de vacunas ya colocadas en esos grupos etarios me parece una cifra más que interesante para ser uno de los primeros países que ha vacunado a esos grupos etarios, ¿no? Escuchaba ayer en Francia que se lamentaban porque no estaban vacunando a los niños, no tenían vacunas, no tienen vacunas para poder vacunar a los niños ellos, porque la vacuna de Sinopharm allí no la van a utilizar. Y la vacuna de Pfizer y Moderna solo está autorizada para chicos de entre 12 y 17, es decir, que le quedan los menores de 12 que no tienen con qué vacunarlo, aun cuando Pfizer ya la aprobó para menores en Estados Unidos, pero falta todo ese proceso todavía en Europa. Así es que te diría que es una buena cifra, aunque tendríamos que ver si hay algún fenómeno ahí antivacuna que esté afectando que se completen el resto de las dosis que faltan, ¿no? Oscar, se habla de 150.000 menores que no completaron el esquema de vacunación, estando habilitados ya, o sea que fueron citados. Totalmente. Y no fueron. ¿Vos no creés por ahí de que ver tantas habilitaciones, actividades que no estaban permitidas, le da la sensación al adolescente o al joven de que esto ya pasó? Es que es exactamente eso. Digo, en la Argentina hay una falsa sensación de que la pandemia terminó, de que esto ya no nos va a afectar más. Y creo que se ha comunicado mal el tema, o se está comunicando mal el tema de la vacunación. Hay que aclararle a la gente que la vacunación evita la infección grave, ir a terapia intensiva y morir. Pero no es que evitan el 100% de los vacunados. Recordemos que hay un 10% de la gente que tiene 2 dosis de vacuna que no queda inmunizado, porque la efectividad de las vacunas ronda el 90%. Es decir, hay un 10% que no queda inmunizado. Entonces esa gente va a seguir corriendo el riesgo de ir a una terapia intensiva. Por lo que creo que hay un trabajo muy malo en comunicación que no le explica a la gente que
la vacuna no evita el contagio, evita mayoritariamente en un 90% ir a una terapia intensiva o morir, y esta idea que están sembrando de que la vacuna es la solución a todo, ¿no? Porque medio como que se ha instalado esa idea. Así es que yo creo que hay que volver a trabajar en ese tema, porque también ayer escuchaba algún colega ahí, el doctor Stoll, por ejemplo, que decía que las vacunas, y la doctora Cohen de Inglaterra, que decían que las vacunas, después de los 6 meses, aun cuando tenga 1 o 2 dosis de vacuna, es como no estar vacunado. Y no es así. No es así. Es decir, hay muchísima información dando vuelta, mala información, que cuando uno la procesa en la cabeza, nos deja la idea de que las vacunas no tienen sentido que nos coloquemos. Y me parece que sobre eso hay que empezar a trabajar, porque pueden haber muchos papás que han decidido no colocarle la segunda dosis o no vacunar a sus chicos, como está pasando con los adultos. Recordemos que todavía hay un 20% de adultos que no se ha colocado ni una vacuna. Y eso es preocupante. Digo, hay que empezar a trabajar sobre todos esos aspectos, y está bien que te llame la atención porque viste que hay algo ahí que no cierra, que no termina de cerrar del todo. Así es que habrá que trabajar un poquito más en eso por parte de los gobiernos. Oscar, hace una semana, cuando hablamos, dijiste de que la variante que iba a tener, iba a ser la dominante en los contagios en Córdoba, iba a ser Delta, en algún menor sentido la andina, y que ya prácticamente que la Manaos no se iba a ver. El Ministerio de la Provincia ayer dijo de que el 57% de los casos son variante Delta, o sea que quiere decir de que los contagios predominantes hoy en Córdoba son Delta, tal como vos los dijiste. El director del Hospital Rawson dijo de que Andina también viene creciendo y Manaos ya casi no se ve. Otra vez hiciste futurología, por supuesto con los datos que corresponde, y terminaste teniendo razón. Ahora, ¿es cierto lo que dice el Ministerio de Salud de que no hay que preocuparse porque los casos son muy pocos a comparación y que Argentina no tendría el golpe que tiene hoy Europa con la tercera, cuarta o quinta ola o la que sea? ¿Cómo ves? A ver, primero que no me cierran los números de la provincia cuando dice que un 57% de variante Delta era lo que estábamos teniendo, cuando en los informes diarios no superaba nunca el 15%. Es decir, en alguno de los dos aspectos o se equivocaron antes en informar la cantidad de casos Delta que teníamos, o se equivocaron en lo que dijeron ayer, que ya el 57% de los casos de Córdoba son Delta. Digo, vos mirás los informes previos y hablaban de 110 casos promedio y 15 eran Delta. Eso es un 15%, no un 57%. Ahí hay algún número que no termina de cerrar. Por otro lado, a ver, yo no subestimo esta pandemia. Esta pandemia, lejos de demostrar que está decreciendo, tiene algunas particularidades que nos muestran que no está decreciendo. Vos mirás en Europa, y en Europa hay un fenómeno realmente que es alarmante, ¿no? De hecho, no saben qué hacer. Yo creo que están ya como si estuvieran entregados, ¿no? Tienen 3 veces más casos que lo que tenían antes. Lo que pasa es que ellos tienen una alta proporción de gente que no se ha vacunado. Pero no debemos subestimar eso aquí en la Argentina, porque en la Argentina todavía tenemos muchos no vacunados. Y me da miedo que no avanza el proceso de vacunación diario, que ha llegado a un estancamiento, ¿no? Que hemos llegado a un 65% de gente con 2 dosis, un 80% de gente con 1 dosis, pero eso es sobrepoblación que puede ser vacunada. Es decir, allí estamos hablando sobre una población de 30 millones de argentinos, pero en la Argentina vivimos 45 millones. Es decir, que hay gente menores, los niños, por ejemplo, los niños menores de 3 años, algunos grupos de riesgo que no se han vacunado y algunos adultos que no se han vacunado. Eso suma un porcentaje muy, muy alto de gente que
que no se está vacunando, es decir, que no estamos nosotros lejos del riesgo de sufrir una cuarta ola el año que viene, por allá la llegada del otoño, el invierno, que sea de las mismas características que está teniendo Europa ahora. Pero a nosotros todavía, ellos van por la quinta ola, nosotros entraríamos ahora en realidad nuestra cuarta ola. Nadie cuenta la ola que tuvimos en el mes de enero acá en la Argentina, que fue de 15.000 casos diarios. Pero ya más la tercera o cuarta ola, todavía nosotros la ola de la Delta no la hemos pasado y la tenemos que pasar, y eso es lo que vamos a ver ahora, que aumenten los casos. Van a aumentar, no mucho porque estamos en verano, pero a la vuelta del invierno, por allá por el año que viene, es posible que tengamos ahí un impacto bastante alto en cantidad de casos, ¿no? Así que yo no subestimaría eso, y me prepararía y trataría de informar bien a la gente, y no liberaría tanto el uso de barbijo, por ejemplo, que ya se empieza a relajar en todos los lugares. Oscar, lo hablamos la semana pasada también, hay mucha gente mayor que dice que no quiere ponerse la tercera dosis. Vos nos decías de que cualquier marca, cualquier vacuna servía para tercera dosis. A ver, pero ¿qué es lo que nos da la certeza de que es necesaria una tercera dosis? El informe que hizo Gamaleya con Sputnik 5 y te dice de que 6 meses después de tener aplicadas las dos dosis, tiene una efectividad del 80%. Quiere decir de que pasados los 6 meses de la segunda dosis, va a empezar a bajar esa eficacia. Bueno, mira, en Pfizer y Moderna llega al 50% a los 6 meses. A ver, pero yo acá separaría lo que es la detección de anticuerpos en ese tiempo de el efecto sobre la pandemia. Si vos mirás, si vos contás la cantidad de anticuerpos en una persona después de vacunada, con el tiempo van desapareciendo esos anticuerpos, ¿sí? No están más. De modo que eso no quiere decir que no tengas inmunidad, porque cuando estés frente al virus nuevamente, rápidamente se regeneran esos anticuerpos porque la inmunidad sigue estando. Y si vos mirás lo que pasa en Reino Unido está con 50.000 casos diarios, pero la cantidad de fallecidos no supera los 150 por día. Si fuese ese el caso, que caigan los anticuerpos por debajo de un porcentaje importante a los 6 meses, hoy deberían estar por lo menos con 700 fallecidos diarios, y eso no está pasando. Pero los laboratorios tienen la obligación de decir cuánto caen los anticuerpos. Entonces, Gamaleya dice, a los 6 meses cae a un 80% la cantidad de anticuerpos en nuestra vacuna, y posiblemente con eso caiga la efectividad. Así es que, recuperando un poco el tema de la tercera dosis, ¿es necesario colocársela? Yo creo que sí. ¿Es suficiente con 2 dosis para enfrentar la variante Delta? Sí, es suficiente. Pero no tenemos la variante Delta dando vueltas todavía. Mirá, está la variante Mu, que es mucho más peligrosa que la variante Delta. Y hay una nueva variante que yo ya te la comenté en otra salida, que es la C.1.2 de Sudáfrica, que todavía no tiene nombre, que salta los anticuerpos y es mucho más infecciosa que las demás. Y que en los últimos 10 días aumentó un 30% en Sudáfrica. Es decir, que en Sudáfrica tienen mitad de casos Delta, mitad de casos de la C.1.2. De modo que es necesario la tercera dosis, sí. Yo tengo turno para esta tarde y allá voy a ir a colocarme la tercera dosis. No tengo duda que hay que colocársela. Aprovechemos la Argentina, que es uno de los pocos países que está avanzando en una tercera dosis, ¿no? No hay muchos países que estén avanzando en tercera dosis. Y hoy dijo la ministra Bisotti que nos sobran vacunas para vacunar con tercera dosis a todos los argentinos. Así es que si las tenemos a la vacuna en stock, y nos vacunemos. Digo, ¿qué vamos a esperar? ¿Que aumenten los casos, aumenten los fallecidos para decir, deberíamos habernos vacunado? No, vamos y nos vacunemos. Me parece que no hay que dudarlo, ¿no? Oscar, a ver, Gamaleya habla de las 2 dosis de Sputnik para esa efectividad del 80%. Ahora, en el caso de
en mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, Miriam lo mismo, tenemos la primera dosis de Sputnik, la segunda de Moderna. ¿A dónde vamos con la efectividad? Nos quedamos con que Moderna tiene 50, Sputnik tiene 80. ¿Cuál es el promedio? Claro, O promiedo. bueno, claro. Bueno, eso es lo que generan con este tipo de comunicación en los laboratorios, que empiezan a generar dudas. Pero vos lo que tenés que mirar, en realidad, esto hay que mirarlo de modo distinto. Y yo te diría que ustedes están en la mejor de las situaciones, que son las personas que se han vacunado con plataformas combinadas. ¿Por qué? Porque es la mejor de las situaciones. Porque cuando vos medís, vos le colocás una vacuna a una persona y tenés que medir sobre 100 personas cuántas se enferman. Vos le colocaste a 100 personas, se te enfermaron 5, quiere decir que la efectividad de la vacuna es del 95%. ¿Sí? Si vos colocás la misma vacuna, repetís la misma vacuna, la probabilidad de que el mismo número de personas quede sin inmunizar, ese 5%, es del 100%. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque le estás poniendo la misma vacuna. Es decir, por algún mecanismo, esas 5 personas con esa vacuna no generan anticuerpos. Ahora, si le colocas otra vacuna con otra plataforma, lo más probable es que ese porcentaje de personas quede encubierta. Es decir, esto no es un problema de porcentaje de efectividad sobre una persona, no es que vos, Marcelo, tengas un 70% de cobertura, sino que sobre 100 personas hay un 70% de personas que quedaron cubiertas. Si en vos la vacuna generó inmunidad, para vos es un 100%. El problema es para aquellos que no les generó inmunidad. Ahora, suponete que a vos no te generó inmunidad, que vos caíste dentro de ese porcentaje pequeño, 5% de personas que con Sputnik no se inmunizó. Tenés altísima probabilidad de que si te colocan otra vacuna, te termine cubriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambiaste de plataforma, fuiste por otra ruta a buscar los anticuerpos. Entonces es el mejor escenario. Y cuando ustedes les coloquen la tercera dosis, que lo más probable sea de AstraZeneca, vas a tener una excelente inmunidad porque vas a tener 3 vías por las cuales generaste anticuerpos. Si no te la generó por una, seguramente por la otra o por la otra. Ese es un poco el tema de la efectividad de las vacunas. Así que yo te diría que ustedes son de los que mejor escenario tienen, ¿no? Yo tengo la primera y segunda dosis de Sputnik. Esta tarde me colocan la tercera, todavía no sé cuál. Veremos si es AstraZeneca, hay posibilidad de que sea. Voy a tener ya una combinación, una triple combinación de vacunas, porque recordemos que Sputnik, la primera dosis es distinta de la segunda, es decir, ya es un esquema combinado ese. Oscar, la última, hoy se nos pasó la mañana volando, muchos datos, pero ¿qué pasa con el sarampión? Está en alerta salud en la Argentina por todo lo que está pasando a nivel regional. Se habla de que Brasil ha tenido varios casos y sigue Brasil todavía complicado con COVID porque solamente en 3 lugares se va a realizar los carnavales, se van a realizar los carnavales, en los otros ya han sido suspendidos. O sea, Río de Janeiro va a ser uno de los lugares y después 2 ciudades importantes más. ¿Cómo se analiza esto en Brasil y cómo analizás el tema del sarampión y si nos tenemos que preocupar y si es necesario que se siga vacunando a los pibes contra el sarampión? Mira, el brote de sarampión, sigue existiendo el sarampión en el mundo porque hay algunos países que no vacunan, no están completando los calendarios de vacunación. En la Argentina es una enfermedad que tuvo su rebrote en el 2017. Recordá que estaban las vacunas en la aduana y que el gobierno de Macri no las habría retirado y quedaron guardadas allí, creo que algo de 11 millones de dosis. Como no se colocaron, en la Argentina tuvimos un rebrote de sarampión, que después se recuperaron esa vacuna, se vacunó
y desapareció en la Argentina nuevamente. Pero hay países como Brasil que tienen un pésimo sistema, pésimo presidente en realidad, porque el sistema de salud brasilero es muy bueno, pero como no tienen políticas de vacunación y sobre todo para este tipo de enfermedades, el dengue, el sarampión, el VIH, te diría que, bueno, el coronavirus, no logran erradicarla, es decir, no tienen una política sanitaria de erradicación de enfermedades o de aplicación de vacunas. Entonces tenemos brotes aquí al lado y vuelven a surgir otra vez los temores de una pandemia o una epidemia de sarampión. Y el sarampión es muchas veces más infeccioso que el coronavirus, ¿no? Así es que tenerlo controlado me parece lo mejor. Pero forma parte de eso, de la falta de políticas públicas en vacunación de países, de algunos países vecinos como Brasil y de algunos otros países en el mundo que tampoco vacunan. Entonces de pronto hay 3 o 4 países en donde el virus sigue siendo un reservorio, ¿no? El sarampión. Hay que vacunar, hay que seguir vacunando y tratar de erradicarlo, ¿no? Cuando lo erradiquemos al virus del sarampión vamos a estar mucho más tranquilos porque deja muchísima secuela y mueren muchos chicos todos los años por esa enfermedad. Oscar, como siempre, muchísimas gracias por la atención. Hoy se nos hizo corta la entrevista porque, bueno, ya tenemos que cerrar el programa y nos queda un montón de data. Te enteraste, ¿no? A nivel nacional, ya tenés los números exactos de lo que fueron las elecciones generales. Empiezan las internas ahora, ¿no? Empiezan las internas especialmente con lo que parecía una unidad, un amor incondicional. Bueno, hoy TETAS pidió, por ejemplo, que el jefe de Interbloque debería de ser él. Y, bueno, van todos contra Negri. Aparentemente la única que lo salva a Negri es Lilita hasta ahora. ¿Cómo ves el panorama político hoy? Y mira, yo lo que veo es, tal cual lo comentás vos, ¿no? El espacio que parecía ser que estaba desunido, que era el Frente de Todos, está unido, quedó demostrado que está todo alineado, y el espacio que era Juntos por el Cambio no están nada juntos. Creo que allí lo que ha pasado es que la UCR ha recuperado protagonismo, la Unión Cívica Radical ha recuperado protagonismo, ha recuperado intendencia, ha tenido un espaldarazo muy fuerte a nivel nacional, sobre todo en Buenos Aires. Cuando te muestran el mapa de Buenos Aires en color amarillo, en realidad no es amarillo, es rojo, de la Unión Cívica Radical, junto con Mendoza, junto con Córdoba, que son lugares en donde es predominante el voto radical. Y me parece que allí en donde, dentro de ese grupo, dentro de Juntos por el Cambio, la UCR va a reclamar un protagonismo un poco más importante. Y se vienen ahí peleas. Y si vos querés pelear una interna en contra del radicalismo, sí, Mario Negri es el primero que hay que combatir, porque a nivel nacional creo que es el más posicionado de todos, ¿no? Así es que se va a venir una pelea interna ahí por rumbo al 2023, dentro de Juntos por el Cambio, me parece. En el Frente de Todos creo que vamos a tener alguna noticia acá en Córdoba. Me da la impresión. Están formando una mesa de intendentes de los díscolos, que le llaman. Bueno, muy preocupado la gente de Hacemos por Córdoba, ¿no? La última, Jorge Sapia dijo de que no es necesario seguir junto al PRO y junto al ARI y a todo esto. La Unión Cívica Radical ha levantado cabeza y a mí me parece de que es así. No sé si conviene estas uniones que después van para divorcio, por lo menos a mi criterio, porque vos pensás, Luis Juez quiere la gobernación de la provincia. Y yo te puedo asegurar de que hay muchísimos radicales que ya dijeron no de manera rotunda y, bueno, veremos qué es lo que se viene. Igualmente, si Juez piensa de que el 54% de la gente lo va a votar para gobernador, está muy equivocado porque, como dijiste vos,
la gran mayoría de esos votos son radicales. Totalmente. No, no, además el comportamiento de las elecciones legislativas con la de gobernador es totalmente distinta. Vos recordás la elección a legislador cuando el candidato a diputado nacional fue Yarlora, sacó un 17% de voto y después terminó siendo el intendente de Córdoba. Es decir, ¿cómo explicás esos fenómenos? Y porque la gente tiene un comportamiento en el voto al legislador y otro comportamiento a nivel de gobernación. Por lo que Luis Juez, no sé si lo van a votar algunos radicales, sobre todo los del sector de Sapia o de Dante Rossi, que son mucho más progresistas. Me parece que esos no van a acompañar ahí. Me da la impresión, ¿no? Así que no va a ser tan fácil. Yo creo que el 2023 no está tan cantado como creen algunos, y sobre todo para la provincia de Córdoba, que me parece que va a ser la gran novedad en el 2023. Van a haber algunos movimientos en Hacemos por Córdoba, en el Frente de Todos, creo que marchan hacia una unión. Lo ve uno en ese sentido. Y bueno, va a quedar un espacio para el progresismo, me parece, bastante libre, que veremos si se puede reacomodar. Pero yo creo que va a ser un año largo el año que viene, y muy político. Muy político, muy político. A ver, si lo analizamos rápido, Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos tuvieron listas muy similares. Yo lo dije desde un principio, y esto lo hablamos con vos. Una lista era de la vieja Unión por Córdoba, de Riutor, de Caserio, de varios dirigentes de la zona que siempre fueron de extracción de la sotista, y el de Hacemos por Córdoba, que era la gente de Juan Schiaretti, por más de que Schiaretti en los últimos días de campaña fue a fondo y con los tapones de punta contra el gobierno nacional, y eso significó de que desde las PASO a esta parte, Córdoba no recibió nada de los aportes del Tesoro Nacional. Como para que vos te des una idea. Así que, bueno, sí, el panorama está abierto y queríamos hablar de política con vos porque estuviste en una campaña como fueron las PASO, que fueron durísimas y que, bueno, no alcanzó, pero será la próxima. Gracias, Oscar, como siempre. Gracias, Marcelo. Mil disculpas la hora, pero se me complicó la mañana también para salir. Siempre no hay ningún problema, gracias. Y un saludo ahí a Miriam. Gracias por atendernos. Así que, bueno, así pasaba entonces el doctor Oscar Atienza en la Mañana BRK